¿Cuándo cambiar el líquido de frenos? Aquí te cuento. Es de vital importancia que un vehículo tenga un sistema de frenos en óptimas condiciones. Si un vehículo frena mal, podría ocasionar un accidente. Es por ello que su mantenimiento es prioritario, principalmente el líquido de frenos, siendo este el medio de accionamiento de las piezas móviles del sistema de frenado. ¿Por qué se usa aceite hidráulico? Básicamente se debe a que no son compresibles y pueden transmitir la fuerza generada de un punto A hacia un punto B sin pérdidas. En la actualidad existen varios tipos. Los más usados son DOT 3 y DOT 4. Esto se debe a que son los más económicos y eficientes. Pero la tecnología avanza, los sistemas de frenos se han vuelto más eficientes y los líquidos también tienen que estar a la altura. Como la evolución a DOT 5 y DOT 5.1. Se busca de estos fluidos hacerlos más resistentes a las altas temperaturas, ya que la fricción se ha vuelto más elevada en los frenos actuales que son más eficientes, y el líquido de freno debe ser apto para el funcionamiento bajo estas condiciones. ¿Qué significa la palabra DOT o DOT? Son las iniciales de la frase Department of Transportation, traducidos al español como Departamento de Transporte. Esta entidad es regulada por la Secretaría de Transportes de los Estados Unidos, con la finalidad de estandarizar las especificaciones para este fluido en vehículos utilizados en este país, y se ha vuelto un estándar a nivel global. ¿Por qué este fluido hidráulico es tan especial? En estricto rigor, el líquido de frenos es el encargado de transferir la fuerza generada por la presión en el pedal de frenos, accionado por tu pie, hacia los pistones de frenos que empujan las pastillas o balatas contra el disco o tambor de freno, permitiendo así la detención inmediata o parcial del vehículo. La fricción de frenado genera altas temperaturas. Este calor se transmite hacia el líquido hidráulico de frenos, generando episodios de ebullición en momentos de alta exigencia. Además, los factores como la humedad y suciedad son indicadores de que debe ser reemplazado. ¿Qué diferencias hay entre los diferentes modelos DOT? Primero, debemos saber por qué existen diferentes versiones, y esto va de la mano a la humedad y la temperatura. Con el tiempo de uso, el líquido de frenos absorbe humedad, lo que hace que pierda sus propiedades. Tras ser contaminado, es menos eficiente a la hora del frenado, debido a que la temperatura hará que bulla antes de tiempo por el agua presente en el sistema. DOT 3. Es el más común y barato, utilizado en vehículos de gama baja y con poca velocidad. Se caracteriza por absorber humedad con facilidad y perder sus propiedades más rápido. Su punto de ebullición oscila entre 140 grados Celsius húmedo y 205 grados Celsius en seco. DOT 4. Se utiliza en vehículos con sistemas modernos de freno, como el ABS, ASR o ESP. Su punto de ebullición oscila entre 155 grados Celsius húmedo y 230 grados Celsius seco. Este fluido tiene una vida útil más prolongada y es más resistente a la absorción de humedad, manteniendo sus propiedades y viscosidad por más tiempo. DOT 5. Este fluido sube un escalón de elaboración. Su punto de ebullición ronda los 175 grados Celsius húmedo y 260 grados Celsius seco. El DOT 3 y 4 pueden mezclarse entre sí, pero jamás deberán mezclar un DOT 5 con versiones anteriores debido a su base sintética. No es compatible. DOT 5.1. Es un fluido para sistemas modernos con una base mineral. Tiene una viscosidad relativamente baja a comparación de las anteriores versiones. Su punto de ebullición es de 180 grados Celsius húmedo y supera los 270 grados Celsius seco. ¿Qué modelo DOT usa mi vehículo? Siempre debes usar el recomendado por el fabricante. En la tapa del depósito del líquido de frenos debe estar marcado el o los modelos DOT compatibles con tu sistema de frenos. Si no lo dice la tapa, también puedes encontrar este dato en el manual de mantenimiento de tu vehículo. Cabe mencionar que si no tienes el manual de mantenimiento de tu vehículo, puedes conseguirlo en internet de manera gratuita o pagada, buscándolo por la marca, modelo, versión y año de tu vehículo. Jamás utilices un DOT diferente al que indica el fabricante, debido a que podrías provocar problemas en el sistema. Esto quiere decir una disminución en la eficiencia del frenado. Por ejemplo, si usas un DOT 5 en un vehículo que de fábrica usa DOT 3, la viscosidad será menor y podrías provocar fugas en los terminales hidráulicos por la delgadez del fluido. Esto hará que pierdas capacidad de frenado. En conclusión, el fabricante recomienda siempre cambiar el líquido de frenos cada 2 años. Esto hará que tu sistema de frenos trabaje de una manera óptima sin riesgos a fallos en el futuro. Utiliza el modelo DOT que indica el fabricante. Esto es obligatorio, debido a que el sistema está hecho para esa viscosidad en específico. Si aprendiste algo nuevo y te gusta la mecánica, sígueme para más videos.